Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, Ondas y Electromagnetismo, Fuerza Electromotriz. Fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito para producir una corriente eléctrica. Se expresa de la misma manera al definir como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo negativo al polo positivo, dividido por el valor de su carga. Sin embargo, este tipo de trabajo no es conservativo en contraposición a la diferencia de potencial dentro de un circuito. La fuerza electromotriz se puede calcular de la siguiente manera: epsilon es igual a delta de B es igual a I por R, donde delta de B corresponde a la diferencia de potencial, I a la corriente eléctrica del circuito y R a la resistencia eléctrica que se presenta dentro del mismo. Siendo epsilon igual a I por R, se puede despejar para que quede epsilon menos I por R es igual a 0. Mediante esta expresión se puede observar que se proporciona un equilibrio del potencial eléctrico y por tanto epsilon es un aumento del potencial eléctrico. En una fuente ideal de fuerza electromotriz, la variación del cambio del potencial eléctrico está dado como epsilon es igual a delta de B, que es igual a I por R. Sin embargo, las fuentes reales de fuerza electromotriz, la variación del potencial eléctrico está determinada como epsilon menos I por R es igual a delta de B, que es igual a I por R, donde I corresponde a la corriente eléctrica que pasa por el circuito y R corresponde a la resistencia interna de la fuente, con lo que se puede despejar la corriente y expresar la corriente en términos de la variación de diferencia de potencial dentro de la fuente dividido entre las resistencias del circuito y de la fuente. Por lo tanto, lo anterior concluye que en una fuente real de fuerza electromotriz proporciona menor diferencia de potencial eléctrico que en una fuente ideal de fuerza electromotriz. Esto es debido al trabajo que tiene que realizar la fuente para aumentar de nuevo la diferencia de potencial y retornarla al circuito. Funcionamiento de una fuente ideal y una real. Así es como se experimenta. Idealmente se puede colocar al lado izquierdo la imagen como se debería ver una fuente ideal, en donde la diferencia de potencial que entra y suministra al circuito es igual a la que se puede obtener cuando entra a la fuente y vuelve y la retorna al sistema. Sin embargo, dentro de la fuente se puede experimentar una resistencia que hace que en el circuito no se vuelva a experimentar la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, es por eso que las fuentes de energía se agotan y pueden llegar a producir diferencias de potenciales muy bajos, que son los momentos en donde se cambia el tipo de fuente. Las leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm se puede aplicar en cualquier parte de un circuito, como en el circuito completo. Por lo anterior, la diferencia de potencial en cada resistencia se puede establecer por esta misma ley como la diferencia de potencial delta de B es igual a I por R, siendo I la corriente y R la resistencia dentro del circuito. A esta expresión se le llama ley de Ohm. Para la primera ley de Kirchhoff se escribe como la ley de nodos o de corrientes eléctricas y expresa que la suma de las corrientes que entran a dicho nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. Es así que la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo sean igualmente 0. Para la segunda ley de Kirchhoff describe que es por medio de mallas o por voltajes, en donde la suma de todas las diferencias de potencial en cada elemento es igual a la diferencia de potencial total suministrada. Es así que todas las diferencias de potencial son sumadas algebraicamente y su resultado deberá ser 0. Las resistencias son sumideros de potencial, mientras que las baterías son fuentes del mismo potencial. Para finalizar, se presenta el mapa mental de la anterior presentación que se acaba de realizar.